something better. But am I really gonna hide forever? Over and over again, I hear your voice in my head. Let your light shine, let your light shine for all to see. Start a fire in my soul, fan the flame and make it grow. So there's no doubt or denying. Let it burn so brightly that everyone around can see that it's you that we need. Start a fire in me. You only need a spark to start a whole blaze. It only takes a little faith. Let it start right here in this city. So these old walls will never be the same. Over and over again, I hear your voice in my head. They need to know, I need to go. Spirit, won't you fall on my heart now? Start a fire in my soul, fan the flame and make it grow. So there's no doubt or denying. Let it burn so brightly that everyone around can see that it's you that we need. Start a fire in me. You are the fire, you are the flame, you are the light on the darkest day. We have the hope, we bear your name, we carry the news that you have come to save. Only you can save. Start a fire in my soul, fan the flame and make it grow. So there's no doubt or denying. Let it burn so brightly that everyone around can see that it's you that we need. Start a fire in me. Start a fire in me. Hola, ser parte de nuestra familia Faith on Fire es algo súper especial y queremos estar más cerca de ti. Por eso ahora puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Faith on Fire Community. En Facebook, la red donde más nos escriben. En Instagram es la más nueva y por eso te invitamos a seguirnos en Faith on Fire Community. Y para los que prefieren ver la programación a lo grande, tenemos YouTube, también Faith on Fire Community. Recuerda que nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Faith on Fire Community. Recuerda, Faith on Fire Community. Faith on Fire Community. Faith on Fire Community. existe alguien más grande que Él. No existirá alguien que iguale su poder, porque Él es Dios, eterno Salvador, el que murió y vive hoy. Y aunque tropiece no me abandonará.
paz me da seguridad. Desde que nace el sol hasta que oculta su esplendor, Él permanece. Nunca sola estaré, porque mi Dios es fiel, inquebrantable. Y aunque montañas caigan a mis pies y se enfurezca el mar, tu amor jamás acabará. Inquebrantable, inquebrantable. Divino Creador, con voz de autoridad, para calmar la más dura tempestad, porque Él es Dios, eterno Salvador. Vivo está, siempre permanecerá. Desde que nace el sol hasta que oculta su esplendor, Él permanece. Nunca sola estaré, porque mi Dios es fiel, inquebrantable. Aunque montañas caigan a mis pies y se enfurezca el mar, tu amor jamás acabará. Inquebrantable, inquebrantable. Eres Dios, eres mi amparo y fortaleza, vida y luz, la roca eterna que siempre me abrigará. Eres Dios, no temeré, aunque los cielos se desplomen, confiaré, porque mi Padre aquí estará. Inquebrantable, eres Dios. Hola, bienvenidos a esta nueva serie de Enciende que se llama Historias Improbables. Estoy muy contento de poder compartir este momento juntos. Mi nombre es Josías Félix, soy de México, de Aguascalientes, pero ahora mismo estoy viviendo en España hace más o menos 7 años. Estudié aquí teología y ahora estoy trabajando como pastor de jóvenes en el campus adventista de España. Yo estoy muy contento de poder estar con vosotros y sobre todo que me hayan dado la oportunidad y esta plataforma para poder compartir algunas reflexiones y algunas perspectivas sobre lo que nos dice un texto bastante interesante. Es muy chulo poder tener esta oportunidad y más que un sermón me gustaría que te lo tomaras como una charla entre amigos donde no hay una figura que te enseña, sino poder tener este intercambio de ideas, porque juntos yo creo que
por medio del diálogo podemos lograr extraer cosas bastante buenas. Así que, por favor, después de que termine esto, profundice en el tema, no te creas todo lo que te digo, por supuesto, extrae lo mejor y dame la oportunidad de que probablemente algunas ideas te suenen algo chocantes, pero puede ser que te puedan ayudar y sobre todo te puedan pues servir en tu vida diaria cristiana. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Aprender y, por supuesto, siempre estoy disponible a que intercambiemos ideas y sobre todo a que me busques por privado para poder hablar. Así que vamos a ello porque primero es lo primero. Y justamente así se llama la reflexión de hoy. Porque muchas veces nos ha puesto sobre nuestras espaldas esta idea de que primero tiene que ser Dios, por supuesto. Y entonces nunca se nos explican qué es, ¿no? O sea, yo creo que a veces los cristianos estamos tan llenos de frases que se nos dicen una y otra vez, pero que nunca se nos ha explicado cómo hacerlo o cómo llevarlo a la vida práctica. Por eso me gustaría explicarte ciertas cositas y sobre todo que podamos ir reflexionando pues, en ciertos textos y demás para que tú puedas aplicarlos en tu vida práctica y poder traducir estas frases Mr. Wonderful que muchas veces se nos han planteado. Así que el equipo técnico pondrá por aquí o por algún lado ciertas imágenes que tú me podrás ver. Pues en el colegio he tenido la oportunidad de estar dando estudios bíblicos a personas muy diversas y diferentes, ya que nuestro colegio tiene la oportunidad de tener muy pocos adventistas y muchas personas que no son adventistas, son católicos y demás. Y le he dado pues, estudios bíblicos a 3 chicas diferentes, a una chica que era católica, a otra chica que era más espiritual, que le gustaba toda esta onda de energías y demás, y una que en realidad no tenía ni idea de nada, simplemente se autodenominaba como agnóstica. Por tanto, es bastante interesante porque en muchas ocasiones contamos ciertas historias bíblicas que nosotros ya tenemos como muy preconcebidas y nosotros las entendemos perfectamente. Yo les explicaba la historia de Elías cuando había los carros de fuego y demás y Dios les ayudó a ver y yo decía, bueno, es que Dios te va a proteger, etc. Y él me decía, bueno, ¿y a los demás quién los protege? Y fue una cuestión que me hizo dudar mucho, ¿no? Porque yo creo que nuestra cosmovisión y nuestra perspectiva nos hace ver con unas gafas ciertas cosas y puede ser que no la estemos traduciendo de la manera correcta y no estemos entendiendo bien tal vez el mensaje o puede ser que otras personas cuando lo vean les resulte un poco extraño. Por tanto, nuestro trabajo justamente es eso, de poder traducir y cambiar constantemente. Ahora mismo tú vas a estar viendo una gráfica que es bastante interesante que se llama la teoría de las revoluciones de Thomas Kuhn. Esto nos habla de algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de que siempre hay un paradigma, que es el paradigma 1, que se le llama como la ciencia normal. Después, en esta ciencia normal pasan cierto tipo de años hasta que hay personas que empiezan a notar ciertas anomalías, ciertas cosas que no están funcionando. Oye, esto de aquí probablemente no es lo mejor. Bueno, no está funcionando ya. Estas personas que notan esas anomalías, puede ser que se queden sentados en sus lugares y que no les importe nada. O puede ser que tomen esa iniciativa y liderazgo de poder empezar lo que es la ciencia revolucionaria. Esas personas que alzan la mano y que dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no nos está gustando. Quiero proponer esto, quiero hacer esto. Pero siempre se tiene que acompañar la ciencia revolucionaria con propuestas, no solamente con críticas o con la exposición o la evidencia de esas anomalías. De cierta manera, empiezan a alzar la voz, las personas empiezan a convencerse y es ahí cuando se cambia de paradigma y empezamos un paradigma 2. Tú dirías, ¿ahí se acaba todo? Por supuesto que no. Todo esto es cíclico. ¿Por qué? Porque finalmente se acaba un paradigma, empieza otro y así constantemente se tiene que acabar un paradigma y empezar otro. Y muchas veces nosotros hemos moralizado los paradigmas y por eso es tan difícil el cambio, por eso es tan difícil avanzar y cambiar de paradigma. Por tanto, tenemos que plantearnos muy bien que esta cuestión de la teoría de revoluciones nosotros tendríamos que probablemente alzar la mano y no tener miedo de expresarnos porque tenemos que cambiar de paradigma o no. Y esto es una cuestión que tendremos que decidir cada uno y como jóvenes hay que estar motivados para poder llevar la batuta y alzar la mano porque todos los cambios sociales los ha llevado pues muchos jóvenes. Ahora me quiero centrar en la cristiandad. Hace no mucho tiempo, amigo mío, pues casi toda la sociedad era cristiana. Tú también vives en México y en México también tienes una sociedad altamente cristiana. Hace mucho tiempo también pues una persona que era ateo era el raro y se le miraba feo. Ahora, por ejemplo, en Europa, en mi contexto donde yo vivo, pues si eres cristiano se te mira feo a ti. Pero también hace no mucho tiempo Europa, si tú eras ateo, agnóstico o lo demás, pues se te miraba muy feo. ¿Por qué? Porque todos creíamos en el cristianismo. Y esto es bastante interesante entenderlo porque estábamos en un estatus de cristiandad. Hasta que llega la teoría de la evolución, la liberación sexual, la laicidad del Estado, el ateísmo, el escepticismo y muchos de estos movimientos. Y muchas personas como cristianos se tiraban de los pelos y decían, no puede ser, ¿qué está pasando?
Pero yo creo que esto nos vino muy bien al cristianismo porque cuando empieza a soltarse ciertas anomalías del cristianismo, según ciertas personas, empieza a haber una ciencia revolucionaria, los cristianos también tienen que ponerse a investigar. Los cristianos se tienen que mover de su banco tan cómodo en el que estaban y empezar a investigar y a ver ciertas cosas que probablemente no estaban siendo explicadas de manera correcta. Por tanto, en ocasiones esos cambios o esa resistencia que opone la sociedad nos ayuda a nosotros como cristianos a renovarnos. Pero si nosotros simplemente vamos con el status quo, probablemente nunca lleguemos a cambiar de paradigma. O nos aferremos a lo nuestro y no nos importe lo que está pasando fuera. Y que yo creo que esto también puede afectarnos. Ahora, si vamos a Romanos 12:2, que es un texto que yo lo tomo como estandarte en mi vida, es un texto que nos han explicado un poquito mal en ciertas ocasiones. Romanos 12:2 nos han dicho que simplemente no nos conformemos con las cuestiones del mundo, que no fumemos, que no bebamos, que no salgamos de fiesta y demás. Pero ¿realmente Pablo trató de decir esto en este texto? Pues probablemente no. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 nos habla y dice, no os conforméis con este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero después de esos textos, antes y después, está hablando de una espiritualidad práctica, que ya tocaremos este tema. Cuando hablamos de espiritualidad práctica, nos empieza a hablar sobre el amor, sobre la paciencia, sobre la empatía mutuamente, sobre tratarnos bien y demás. No está hablando sobre las cosas que en muchas ocasiones entendemos con el mundo. Ese texto es un llamado a que como jóvenes, como iglesia, no nos conformemos con lo que la sociedad nos propone en el sentido de la desigualdad entre hombre y la mujer, la desigualdad entre los diferentes hombres, el clasismo que existe y demás cosas. Por tanto, esto es un llamado a la renovación constante. Como seres humanos estamos cambiando constantemente y nosotros como personas, cuando dejamos de cambiar, perdemos la esencia de lo que Dios creó para nosotros. Por eso es que nos dice que nos renovemos con el entendimiento, con nuestra mente, que utilicemos el raciocinio, que utilicemos un proceso para poder ir a las Escrituras, para poder entender las cosas y que no moralicemos nada, sino que renovemos todo lo que hagamos. De esta manera podremos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y aquí muchas veces dice, la voluntad de Dios cambia. No, no cambia. Pero sí cambia nuestro entendimiento sobre ella porque la revelación es progresiva y nosotros vamos entendiendo poco a poco qué es lo que Dios espera de nosotros como generación, porque sin duda alguna Él se expresa y se traduce para que nosotros podamos entenderlo. Por eso este texto es nuestro estandarte y va a ser el estandarte de esta reflexión. Ahora, cuando nosotros vamos a ver ese texto, nos está hablando de una cuestión de espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, si nosotros ponemos ejemplos y yo te preguntara que hiciéramos 2 listas y tú cogieras ahí en tu casa 2 listas, pues puede ser que si piensas en las cosas espirituales y no espirituales, pues hay una confusión muy grande. Pero me gustaría explicarte antes una gráfica y un ejemplo muy claro sobre la dicotomía griega. La dicotomía griega nos hablaba del hombre como superior y la mujer como inferior, porque esto viene, por supuesto, pues de ese tiempo, y eso los cristianos lo adquirimos. Por eso es que durante mucho tiempo se pensó que el de la mujer venía todo lo físico, el cuerpo, la carne, el sexo, la reproducción, lo doméstico. Por eso es que hay religiones que se prohíben de la mujer o que ven en la mujer y en la sexualidad algo completamente negativo. Ahora en el hombre ven lo espiritual, la mente, la razón, el alma, gobernar y demás. Probablemente esto te suena de algo y hemos heredado este paradigma durante mucho tiempo y nuestra sociedad está establecida dentro de esta dicotomía griega. Por eso es que el cristianismo también está muy impregnado de eso y vemos a Eva como si fuera la gran villana y a Adán como el mejor. Y es por eso que probablemente el liderazgo masculino se ve como algo positivo, pero que en la mujer se deposite todas las emociones, toda la subjetividad, todas las cosas negativas. Esta dicotomía griega la vemos en el día a día. La vemos también en nuestra manera de expresar la espiritualidad. Porque si nosotros nos vamos a pensar justamente en estas 2 listas y tú ahora apuntaras en un papel qué es espiritual y qué no es espiritual, seguro que cosas espirituales me dirías cosas como orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, cantar himnos y demás cosas. Y si yo te dijera cosas no espirituales, me dirías jugar fútbol, salir a comer, tener relaciones sexuales y muchas otras cosas que no son espirituales. Lo espiritual solo tiene que ver con la iglesia. Y lo que hemos hecho ahí es coartar la espiritualidad y hemos hecho una espiritualidad muy pobre y sobre todo muy sesgada de lo que tiene que ver. Los judíos no veían la espiritualidad así, veían la espiritualidad mucho más abierta y lo veían en el día a día. Y esto al final termina pues impregnado en Pablo porque Pablo, como buen judío, entendiendo la espiritualidad no como los griegos, sino como los judíos, no como lo enseñó Dios por medio de muchas generaciones, entendían la espiritualidad
práctica, como una cuestión de actitud. Si nosotros vamos a 1 Corintios 10:31, me gusta muchísimo este texto porque nos habla justamente de esta espiritualidad. Nos dice, así si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Aparte me gusta que utiliza dos verbos bastante importantes y que no son ociosos en estos textos. Porque dice comer y beber. Comer y beber son de las cosas o necesidades fisiológicas más necesarias del ser humano. Y hay veces que comer y beber lo podemos disfrutar un montón, pero también es necesario poder hacerlo. Es de lo más básico de nuestra lista de prioridades. Por eso es que Pablo utiliza estos dos verbos y nos dice, así que comas o bebas, hazlo todo para gloria de Dios. Además, en Colosenses 3:23 se vuelve a repetir la idea. Cuando se repite la idea, un tip de teólogo es que es muy importante. Porque hay veces que nosotros queremos forzar las cosas con un texto bíblico, pero cuando se vuelven a repetir una y otra vez, es porque algo nos están tratando de decir y es una idea que quiere remarcar. ¿Por qué? Porque el autor es el mismo y quiere remarcar esa idea a diferentes iglesias y, por supuesto, a nosotros. Y nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo con vuestro corazón como para el Señor y no para los hombres. Y es interesante poder entender esto, porque nos está hablando de una espiritualidad que tiene que ver con una actitud de vida y no como una cuestión religiosa o una cuestión de hábitos o demás. Si nos habla de una actitud de vida, de una perspectiva y una cosmovisión con la que nosotros afrontamos las circunstancias. Por eso lo podemos ver en este texto de Marcos 10, del 17 al 30. No hace falta que lo leamos porque yo sé que conoces la historia de este joven rico, de este John Glory Money. Este joven que hace todo, que llega al Señor y le dice, Señor, pero ¿qué debo de hacer para ir a la vida eterna? Esta pregunta del millón que le preguntan a Jesús tantas veces. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues guarda los mandamientos. Y aparte se dirige directamente a la espiritualidad práctica, a la espiritualidad relacional. Pues no robes, no mates, no hagas falso testimonio y demás. Y él dice, yo hago todo esto ya. Bueno, chico, pero probablemente tu espiritualidad no esté llegando a donde tiene que llegar realmente. Probablemente tu espiritualidad se esté quedando dentro de cuatro paredes eclesiásticas y no esté llegando a donde tenga que llegar y a ese momento importante donde se tiene que ver realmente la espiritualidad. Por eso es que con este joven se nos demuestra cómo Jesús se enfoca no tanto en la acción, sino en la actitud con la que afrontamos la vida y la actitud con la que nosotros vemos las circunstancias. Y así que llegamos al punto clave de esto, ese texto que es muy bonito, ¿no? Porque nos habla de no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer y de beber, ni por vuestro cuerpo. Y otra vez se repite lo mismo, ¿no? No os preocupéis por comer y beber, las cosas más básicas del ser humano, las necesidades fisiológicas más básicas, y se vuelve a repetir aquí. Y nos está diciendo, no te preocupes por eso, busca primero lo primero, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás será por añadidura. Y muchas veces lo que hemos entendido es que esto es una varita mágica que nosotros guardamos primero, vamos todos los días, leemos nuestra Biblia por la mañana, oramos, y todo el día va a ser pues un éxito tremendo. Y si no lo hacemos, probablemente vayamos por la calle y nos caiga una paloma o algo así. Y probablemente lo hemos entendido bastante mal esta situación porque no tiene que ver con si yo estoy accionando una palanquita donde Dios va a venir y me va a dar todo si yo lo busco primero. Sino lo que está tratando de decir aquí es darnos un mensaje de cambio de perspectiva, de cambio de visión hacia la vida, que nosotros podamos afrontar las cosas con otra actitud, buscando hacer el reino de Dios en esta tierra. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios, cambia toda nuestra existencia. Se nos ha dicho siempre que Dios tiene que ser la prioridad de nuestra vida, pero no es así. Dios no quiere ser una prioridad en tu vida. Dios no quiere ser lo primero en una lista de prioridades, no quiere estar Dios, familia, amigos, escuela. Dios quiere estar en cada instante de tu vida. Dios no quiere estar en una lista. Dios quiere estar en tu familia, con tus amigos, en la universidad, jugando fútbol, por todos lados. Si lo entendemos de esta manera, que Dios no quiere ser una prioridad, sino quiere ser todo, es que quiere impregnar cada espacio de tu vida. Y esto lo que te va a hacer y lo que te va a ayudar es a cambiar tu perspectiva, a buscar el reino primero de Dios, a buscar primero a Dios en todo lo que hagamos y no solamente como una prioridad dentro de una lista. Así que si avanzamos, vemos que esto es prácticamente espiritual. Pablo termina casi todas sus cartas después de sus disertaciones teológicas tan importantes y tan interesantes, las termina siempre hablando de la practicidad de la espiritualidad. Por ejemplo, vamos a Colosenses, que en Colosenses tenemos un ejemplo muy claro de esto, y me gusta mucho porque Pablo va recomendando a las iglesias casi las mismas cosas, y Colosenses 3, del 12 en adelante, nos dice, por cuanto como elegidos, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja del otro, de tal manera que Cristo os perdonó. Y sigue dando diferentes
ejemplos de qué significa ser espiritualmente práctico, qué significa ser espiritual. Y en muchas ocasiones nosotros hemos enfocado a las personas espirituales como los místicos, que van con su Biblia a todos lados, que hablan lento y que caminan, que parece que van por las nubes. Pero no es así. A veces el más espiritual es la persona más garrapastrosa, que va y da todo a sus amigos, que se brinda en servicio a los demás, que tiene conversaciones profundas con personas que no conocen de Jesús y demás cosas. Nosotros hemos establecido ciertos paradigmas o ciertas perspectivas de lo que tiene que ser la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene que estar en todo. Si una persona va y se entrega a la espiritualidad lo cambia en todo lo que hace y se ve en todo momento, en su manera de comprar, en su manera de beber, en su manera de comer, en su manera de compartir. Porque esto es prácticamente espiritual. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, casi todas las cartas terminan con consejos prácticos de lo que realmente significa la espiritualidad, que es un cambio personal en cuanto yo me relaciono con los demás y cómo soy yo conforme la verticalidad. Porque la horizontalidad me ayuda y la verticalidad yo expreso mi espiritualidad. De esta manera vemos que los cambios de paradigmas tienen que ser basados en algo muy claro y muy señalado en la Biblia constantemente. Cuando yo cambio de un paradigma a otro, tenemos que cuidar siempre de que esté solo Cristo en ese cambio, que esté solo Cristo en el momento en el que yo cambio de paradigma, que esto me ayude a acercarme más a Jesús, que esto me ayude más o que ayude a la iglesia a ser más como Jesús. Porque si probablemente en este paradigma que estamos viviendo es muy religioso, pero no estamos expresando a Jesús de la manera correcta a la sociedad. Y probablemente nuestra espiritualidad, como la hemos sesgado y la hemos metido dentro de 4 paredes, no estamos transmitiendo a Jesús de esta manera como nos está hablando Mateo 26, del 25 al 34, que nos habla de la cura ante la ansiedad, la incertidumbre y da paz, donde nos dice que no nos preocupemos por comer y beber, por vestirnos, porque solo Cristo puede darnos esta esperanza. Y probablemente la circunstancia no vaya a cambiar. Probablemente si estamos en Jesús y buscamos el reino, nuestra circunstancia no cambie. Probablemente no se acabe esta situación y no me vaya a dejar de enfermar o no enfermar. Sino mi perspectiva al buscar el reino va a ser crear un reino en la tierra que me ayude a poder transmitir a Jesús para que los demás lo puedan entender. Así que tenemos que buscar transmitir a Jesús y cambiar nuestro paradigma. Colosenses 2, del 6 al 10, sabes que Colosenses me gusta mucho. Hay muchas personas como paréntesis, que Colosenses es uno de los libros más difíciles de traducir. Y en el comentario adventista, tuve la oportunidad con Roberto Badenas de compartir una materia sobre Colosenses y realmente es un texto muy bueno que deberíamos de reflexionar sobre él porque tiene cosas que son preciosas, ¿no? Dice, por tanto, de manera que habéis recibido el Señor de Jesucristo, así andad en él, arraigados y edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosado en acción de gracias. Me gusta mucho cómo habla de estar arraigados en Jesús y que eso sea realmente lo que nos transforme de dentro hacia afuera. Porque en muchas ocasiones nosotros hablamos de formas, pero no significa que tengamos que cambiar las formas de la iglesia, sino tenemos que buscar cambiar el fondo de nuestro paradigma cristiano, el fondo de nuestra cosmovisión, el fondo de nuestra perspectiva. Porque probablemente la gente necesita iglesias tradicionales, neutrales y progresistas. Probablemente hay una persona que se sienta más cómodo cantando himnos, ¡qué bonito! Probablemente hay una persona que se sienta más en una iglesia neutral donde esté más equilibrada la cosa, o probablemente una persona que le gusta el progresismo, que le gusta una iglesia más alternativa, que pueda llegar a un esquema o a un segmento de nuestra sociedad, que realmente se identifica con eso. Lo importante de esto es que cuando nosotros cambiemos el fondo, nos va a ayudar a poder aceptar y amar a todos los tipos de iglesias que existan. Porque el cambio de forma, que a veces hablamos mucho sobre esto, sobre qué tipo de cosas hacemos, habla de una espiritualidad sesgada. Cuando nosotros hablamos del cambio de fondo, es una espiritualidad entera, holística. Y en esa espiritualidad holística nos va a ayudar, como Romanos 14, a poder respetarnos mutuamente, amarnos y entender que es necesario que Jesús se traduzca y se hable en todos los segmentos de la sociedad. Y nosotros tendríamos que buscar justamente este cambio de fondo. Porque, ¿dónde entro yo en todo esto? ¿Qué es realmente lo importante si lo traducimos a nivel de iglesia a la hora de hablar de paz y tranquilidad en estos momentos tan duros? Entro yo cuando Pablo nos habla en 1 Corintios 3:16, que dice que somos santuario. Somos iglesia, somos nosotros ese depositario o ese recipiente donde Jesús está en nosotros, donde el Espíritu Santo está en nosotros y nos impregna de sí mismo, nos da la espiritualidad, nos da la libertad de poder expresarnos. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia nos tendríamos que preguntar si nosotros, si es nuestra culpa
que el nihilismo o este sinsentido, que la sociedad esté completamente a veces rechazando a la iglesia, es nuestra culpa. Hechos 1 me gusta mucho porque habla de cristianos que entendieron mal la espiritualidad, habla de cristianos que entendieron mal justamente buscar primero a Dios. Cristianos que entendieron mal esta idea de buscar primero el reino de Dios para recibir algo positivo. Cuando Jesús asciende al cielo, vemos que se queda mirando las personas para ver cuándo regresa. Hasta que llegan los ángeles y dice, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? ¿Qué hacéis mirando a la horizontalidad? ¿Qué hacéis mirando hacia arriba? ¿Qué hacéis contemplando las cosas del cielo? Ir y predicar el evangelio, ir y ayudar. Por eso es que Nietzsche nos criticaba muchísimo con esta cuestión. Decía, es que los cristianos solamente están buscando el reino y se han despreocupado de lo que está pasando aquí. Se han despreocupado de hacer realmente lo que importa. Se han despreocupado de ser ellos el reino de Dios que lleve paz y tranquilidad a los demás. Porque nosotros en este texto hemos visto siempre una acción divina y providencial que nos quita la responsabilidad. Cuando ese texto nos está hablando y nos está llamando a cada uno de nosotros a ser parte del reino de Dios y transformar nuestros círculos cercanos, más lejanos, medianos y demás, en reino de Dios, poder ayudarnos mutuamente para que haya personas que no tengan que preocuparse por beber, por comer y por vestirse, porque haya una iglesia que lo esté cuidando y ayudando, porque esa iglesia ha cambiado de fondo y de paradigma y entiende que cada una de las iglesias o estilos de iglesia son importantes, necesarios para poder llegar a ser el reino de Dios para muchas personas. De esta manera vemos aquí dos tipos de espiritualidad. Vemos una que mira al cielo, una que está contemplando el misticismo y la infantilidad de una fe completamente, la ley de la atracción, perdón. Y vemos otra que mira al hermano, vemos otra que mira la verticalidad y que está intentando ser el reino de Dios. Por eso es que nos tenemos de preguntar, ¿cuál es el centro de la iglesia? ¿Nosotros estamos mirando al cielo y queremos mirar al cielo? ¿O queremos ver en el centro de la iglesia algo más importante y queremos hacer realmente la obra de Dios? Hemos entendido que nuestro mensaje, por supuesto, es Jesús, ya lo hemos hablado, es la base de todo. Ahora, si vamos a hablar del centro de la iglesia, no es Dios. Lo más importante en nuestra iglesia no es Dios, porque la iglesia fue concebida con la idea de la colectividad y la comunidad. Yo puedo buscar a Dios todos los días en mi espiritualidad, en todo lo que haga, lavando los platos, haciendo deporte, yendo al río, jugando fútbol y demás, porque algo que les va a chocar muchísimo es que aquí en España, cuando vas a campamentos los sábados, una actividad especial es ir al río todos a las 2, a las 3, a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque se entiende la espiritualidad de una manera más transversal, donde yo puedo estar haciendo espiritualidad, siendo espiritual, teniendo un momento divertido con mis amigos, porque entiendo que Dios me está hablando por medio de las relaciones de los demás. Por eso es que la iglesia, el centro es el otro. Cuando yo voy a la iglesia, voy con la intención de convivir con el otro. Yo no voy a la iglesia buscando simplemente mi horizontalidad y buscando una alabanza hacia arriba y ya está. Yo voy a la iglesia a convivir con los que tengo alrededor. Voy a la iglesia a crear reino de los cielos. Voy a la iglesia a buscar que este texto sea una realidad para los demás que estén a mi alrededor. Por eso es que no tengo que pensar que la iglesia, el centro soy yo o Dios, sino el centro de mi vida es Dios, pero cuando yo voy a la iglesia que fue concebida con un objetivo comunitario, vemos que el centro de la iglesia es el otro, la preocupación por el que no conoce a Jesús, la preocupación porque se sienta cómodo mi hermano y convivir juntos. Esta imagen me encanta y nos habla de un texto que me gusta mucho, que es primera de Juan 2:3, y con esto vamos a culminar, que nos está hablando de algo bastante interesante. Nos dice, primera de Juan 2:3, en esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y aquí muchos de nosotros decimos, ¿pero cuáles son los mandamientos de Dios? Y realmente Jesús los resume en dos cosas, los sintetiza, maximiza la ley haciéndola pequeña. Y dice, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que Juan nos habla de amar al prójimo y que realmente si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Porque el objetivo de la Biblia es el relacionamiento y el crear el reino de Dios por medio de cumplir sus mandamientos aquí en esta tierra. Y sus mandamientos es amar a Dios y amar a tu hermano. Porque si tú amas a tu hermano no le vas a mentir. Porque si amas a tu hermano no lo vas a engañar. Si tú amas a tu hermano no le vas a quitar nada. Al contrario, si tú lo amas, según el verbo bíblico, vas a buscar su bien. Si tú lo amas, vas a buscar que esté bien. Si tú lo amas, vas a buscar que no sufra por comida, por bebida y por vestido. Si tú lo amas, vas a buscar que este hermano se preocupe por el reino y tú ser esa herramienta de Dios para poder llegar hacia ellos. Por eso es que me gustaría invitarte a que tú seas ese cambio social. Me gustaría invitarte a que tú como joven, en 1 de Juan 2, 12 al 14, más adelante, nos habla a los jóvenes directamente. Y tiene un mensaje muy especial para ti y para mí, que nos está diciendo que nosotros como jóvenes, y lo repite 2 veces, hemos vencido al maligno.
Pero después nos habla de por qué hemos vencido al maligno. Cuando termina y dice, vosotros jóvenes sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Por eso es que esto es un llamado enorme para ti y para mí, para poder vencer al maligno. Y vencer al maligno que en muchas ocasiones se expresa por medio de una iglesia tradicionalista que nos obliga a estar sentados y no hacer nada. Vencer al maligno también significa quitarnos completamente la opresión de la sociedad y el status quo. Vencer al maligno significa quitarnos de lado la conformidad de poder estar bien como estamos. Vencer al maligno significa también vencer ciertas ideas complicadas que a veces se mezclan en nuestro cristianismo. Vencer al maligno significa quitarnos de encima esa religión que nos mantiene sentados y buscar una espiritualidad práctica que se exprese en cada momento. Pero nos dice por qué, porque somos fuertes, porque los jóvenes siempre han liderado los cambios sociales. Nuestra iglesia nació justamente por jóvenes que no se conformaron con la situación que tenían. Después Martin Luther King también estaba liderado por jóvenes. Los discípulos tenían de 20 a 25 años, no más de 30. Eran personas espectaculares y eran todos jóvenes, pero había una característica muy importante en todos ellos, que era que la palabra de Dios moraba en ellos, que la palabra de Dios era su estandarte, que la palabra de Dios era su luz. Por eso es que nosotros tenemos que buscar tener la palabra de Dios, examinarla, estudiarla, comérnosla viva, para poder dar otras reinterpretaciones y desmitificar ciertos temas, desempolvar un poco nuestras Biblias y poder alzar la mano y decir, ¿sabes qué? A mí no me cuadra esto que estamos viviendo, quiero cambiar las cosas, quiero desarrollar ciencia revolucionaria, quiero desarrollar teología revolucionaria que mueva a la iglesia y que le ayude a hacer el cambio social en estos momentos tan complicados. Tenemos que ser justamente el reino de Dios, tenemos que ser una revolución que lleve el reino de Dios a cada casa, a cada familia, a cada corazón. Y eso no se va a lograr si nosotros mismos no vamos a la palabra, desarrollamos ciertas cosas y nosotros vamos a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, a nuestras congregaciones y buscamos apoyar y decir, oye, tengo una propuesta, ¿por qué no intentamos ser el reino de Dios nosotros? ¿Por qué no buscamos primero lo primero? Que es ir a Jesús, transformarnos y cambiar de paradigma, porque finalmente eso es lo que nos va a hacer conocer la voluntad de Dios, buena, santa y perfecta. Ahora me gustaría orar por ti y por tu comunidad, teniendo en mente el llamado de ir a las Escrituras, leer, investigar, analizar, dudar y preguntarte, pero sobre todo alzar la mano cuando algo no te está cuadrando, pero proponer cosas nuevas para que esta iglesia pueda ser el reino de Dios en una sociedad que hace tanta falta, porque es hora que nosotros podamos ir a las Escrituras, consagrarnos y poder hacer el cambio que tanto necesitamos en esa sociedad. Así que vamos a orar. Señor, estoy muy contento de poder compartir este mensaje con mis amigos de la comunidad de Enciende. Te pido para que la comunidad siga siendo dirigida por ti, para que tú puedas darle fuerza, Señor, para ser pioneros en un cambio tan complicado en un contexto tan duro como es México. Te pedimos, Padre, para que tú los acompañes, para que tú les des las fuerzas y la energía para seguir adelante, para innovar, proponer, pero sobre todo, Señor, para investigar e ir a tu palabra y ahí encontrar respuestas. También te pedimos por cada uno de los jóvenes que nos está viendo. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de conectarnos a través de las fronteras. Por favor, Padre, ayúdalo a que dentro de él haya un fuego enorme por poder investigar, por poder preguntarse, dudar, pero sobre todo por poder querer relacionarte contigo. Gracias, Señor, por darnos este momento. Ayúdanos a buscarte primero a ti, pero no con la intención de ser parte de una lista, sino que estés en todo espacio de nuestra vida y que eso transforme nuestra existencia y nos ayude a cambiar nuestra iglesia y proponer a esta sociedad un cachito de reino que hace tanta falta. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Quédate a nuestro lado y, por favor, ayuda a la comunidad de Encienda a que siga creciendo y pueda extenderse por todo México. Personas que tengan realmente el deseo de servirte y con la intención de poder dar a conocerte con nuevas metodologías y, sobre todo, Padre, que tengan ganas de que las personas se enamoren de ti. En tu nombre santo, amén. Así que, amigo, esa es mi invitación. Espero que te haya gustado, espero que estés muy contento y, sobre todo, que hayas reflexionado y pensado ciertas cosas. Como siempre te lo digo, por favor, no, siempre no te lo digo porque creo que es la primera vez, pero si quieres que te lo diga siempre, puedes ir a un proyecto que estoy llevando que se llama Antídoto, en el cual es por redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, antídoto_off. Tenemos diferentes podcasts, tenemos diferentes vídeos y tenemos pues muchas cosas que te pueden ayudar y servir un montón. Por eso es que me gustaría decirte que puedes ahí escribirme por privado o incluso por mi Instagram privado y podemos dialogar e incluso poder hacer un Zoom y demás y poder intercambiar ciertas ideas en el caso de que no te haya quedado claro o probablemente tú pienses que me estoy equivocando y me quieras dar una perspectiva. Hay que estar siempre abiertos para dialogar. Muchas gracias, espero que esto haya sido de gran ayuda.
Cuídate un montón y nos vemos pues en el próximo Enciende, cuando vuelva a invitar, que yo estoy muy contento siempre de poder apoyarles. Los motivo un montón para que vuestro movimiento siga creciendo y sobre todo para que no os desaniméis y podáis cambiar pues de paradigma. Y siempre hay resistencia, pero con la ayuda de Dios y con Jesús de vuestro lado seguro que lo vais a lograr. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Sé que cansado estás, ya no quieres luchar, tus amigos se van, sientes la soledad y tus sueños se hacen tan lejanos de alcanzar. El miedo te impide por las noches descansar, pero recuerda, no debes olvidar, entrega todas tus cargas y Él te hará hoy descansar. Pero recuerda, no debes olvidar que Cristo peleando tus batallas hoy está. Puedes vencer, puedes confiar y alcanzar la libertad, porque Cristo rompiendo tus cadenas hoy está. Puedes luchar, puedes seguir y en sus pasos avanzar, porque Cristo abriendo el camino hoy está. Sé que el día es gris, sé que cuesta creer, le confiaste tu fe a quien no lo supo ver, y las pruebas hoy insisten en verte caer. No olvides que en Cristo el fuego te hará crecer, y la lluvia, la tormenta no te mojará. Puedes vencer, puedes confiar y alcanzar la libertad, porque Cristo rompiendo tus cadenas hoy está. Puedes luchar, puedes seguir y en sus pasos avanzar, porque Cristo abriendo el camino hoy está. Puedes vencer, puedes confiar y alcanzar la libertad, porque Cristo rompiendo tus cadenas hoy está. Puedes luchar, puedes seguir y en sus pasos avanzar, porque Cristo abriendo el camino hoy está. Tú vencerás, porque el camino abriendo está. Pero recuerda, no debes olvidar que Cristo peleando tus batallas hoy está. Te he estado esperando toda esta semana
Y qué bueno que llegaste al fin. Eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir de este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Renuevas mis fuerzas, me das vida y gracia. Se me olvidan los problemas junto a ti. Tus horas me abrazan, me dan aquella pausa Para perdonar, amar y sonreír. En ti yo voy a descansar. De verdad, Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Voy a cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Te he estado esperando toda esta semana y qué bueno que llegaste.